Egipto es la siguiente cultura entonces que vamos a trabajar. Egipto está hacia el occidente de la región que hemos estado viendo. Sigue siendo una región, la que si recuerdan les decía, es la que se llama la media luna de las tierras fértiles, esto que ven por acá. Forma una media luna que va desde la región del río Tigris y Éufrates, pasando por la zona de Turquía y luego la cuenca del río Nilo, que es lo que vemos por acá. Se forma una media luna, pero les decía, los calendarios lunares, aunque los solares los utilizan, pero el calendario lunar es muy importante para esta región, porque es el calendario que representa las fases de la luna y también el calendario que rige el ciclo femenino, el ciclo de la fertilidad femenina, los 28 días. Entonces, todo eso para ellos sigue siendo importante. Eh, Esa es una cultura patriarcal, igual que lo fueron en la Mesopotamia. Si se acuerdan, comenzamos con el Paleolítico y el Neolítico, donde se considera que era una cultura matriarcal, o sea, donde las mujeres eran las que dominaban, las que manejaban o tenían la dirección pues, de los grupos, de las pequeñas poblaciones que se movían inicialmente nómadas y luego sedentarias. Pero cuando pasa a la edad de los metales, que es cuando comenzamos a ver esas culturas, se da, les decía, lo que se llama la división del trabajo. Y entonces, en ese sentido, pues la mujer queda para los oficios de las casas, para sacerdotisas también en los templos, para la crianza de los hijos y la administración económica del hogar. No significa que no hubieran en algún momento mujeres que destacaron también, pero el control como tal, lo tuvieron los hombres. Entonces, ellos establecen dentro de la religión divinidades principalmente masculinas, aunque siempre existen las divinidades femeninas. Una de las más importantes sigue siendo la diosa madre. Esa la veíamos representada en Mesopotamia con Ishtar o Inanna. Esa es la que representa la fertilidad. En Egipto va a ser igual. Entonces, esto de la media luna tiene que ver con eso, con lo que tiene que ver con la fertilidad y la idea de la madre. De hecho, a la fecha seguimos diciendo la madre tierra, ¿verdad? Hacemos, o sea, hacemos esa referencia a la tierra como una madre. Bien, en este contexto geográfico vamos a ir a otra salida de campo, pero vamos a movernos a esta región. Otra vez, seguimos acá. Comenzamos las clases en esta región. Aquí, Paleolítico, Neolítico. Luego nos movimos acá. Esto es Mesopotamia. Esto es el actual Irak, esta región donde está el río Tigris y Éufrates. Esto que ven acá es Irán, esta región. Luego tenemos Arabia Saudita y tenemos Egipto por acá. Bueno, aquí al norte está Palestina, es Palestina. Y aquí tenemos Egipto. Bueno, y aquí tenemos la región de la Hélade. Esta es Grecia continental y esta se llama Grecia insular, es la región de las islas de Grecia. Es importante también hacerlo notar porque vean la cercanía con Egipto. Estamos más o menos cerca, hay intercambio comercial. Lo mismo Egipto con la región de Mesopotamia también está cerca. Entonces, por eso es que a más de alguna cosa nos va a parecer que coinciden. Egipto es toda esta región. En la actualidad el país llega más o menos por acá, la división geográfica del país. Pero en la época que vamos a estudiar, Egipto comienza más o menos de esta región hacia el norte. Esa sería la parte sur, el desierto principalmente, y la zona norte donde encontramos esto verde que se llama delta. El delta es la región en donde desembocan los ríos y normalmente se forma ahí como una pequeña isla, un islote, que es donde se acumula todo lo que lleva el río, lo que ha arrastrado el río. Entonces eso es el delta del río Nilo, por eso es verde, porque es una región muy abundante de agua y de tierras fértiles. Acuérdense que las tierras fértiles están vinculadas a los ríos y en esta época no representa la garantía para que las culturas
logren desarrollarse. Esta es la región de los lagos en Egipto. Vean, esta zona es desierto. Ya vamos a ver luego en las representaciones que se hace de Egipto, porque esto es un buitre y porque el norte es una serpiente. Esa es la parte de la simbología que vamos a encontrar por acá. Entonces, ahí tenemos el río Nilo, entonces sería la cuenca principal que vamos a ver. Y vamos con la diapositiva. No sé si hay alguna pregunta hasta acá de lo que les acabo de mencionar. Muy bien, todo claro. Bueno, avanzamos entonces. Aquí algunos datos de interés para ustedes. Las primeras comunidades que se formaron en esta región, digamos más antigua de la época sumeria, por ejemplo, muy bien Héctor, gracias, es las que se llaman nomos. Ese era el nombre que se le daba a estas comunidades que existían en esta región en un primer momento. Luego el tiempo fue pasando, estos nomos se fueron organizando y hicieron alianzas con otros. Algunos de esos nomos crecieron también mucho más y se establecieron como grandes ciudades. Sin embargo, en cuanto a estructura, en cuanto a territorio, vamos a hablar de dos Egiptos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Tengo un mapa por acá, sí, acá está. Entonces, África, la zona oriental de África, eso es el Egipto actual, en la actualidad esa es la región del delta del río Nilo, donde vemos ese verdor ahí en la salida del agua hacia el mar Mediterráneo. Y este mapa que nos indica las regiones de Alto y Bajo Egipto. El Alto Egipto es la región más hacia el sur, donde hay más desierto. En esta zona, la representación que ellos hicieron de esta región, de hecho, es un buitre. Y de la zona del Bajo Egipto, donde está el delta, hay más verdor, más agua, esto es una serpiente o una cobra. La serpiente es un símbolo del bien o del mal, según lo que ustedes conocen. Creería que del mal. Muy bien. ¿Alguien más? Casi siempre se asocia con el mal por lo que sucedió en la historia bíblica de la creación. Entonces, casi siempre relacionan a la serpiente con el mal. Muy bien, gracias. Vamos a quedarnos con esas tres intervenciones, incluyendo la de Néstor aquí en el chat. Vaya, ese es un punto de vista cristiano. Y hace 4000 años no habían cristianos. Entonces, esa afirmación es equivocada. La serpiente es símbolo de agua, es símbolo de fertilidad también. Ahora, ¿por qué es símbolo de agua? Porque cuando ustedes ven un río desde una altura, parece una serpiente que se mueve. Esa serpiente que se mueve, entonces para ellos era la representación de agua. Cuando veían una serpiente, no le iban a aplastar la cabeza, ¿verdad? No, era un símbolo de agua, era algo que les avisaba a ellos que había algo próspero cerca. También entraban en la tierra. Y acuérdense que cuando se cavaba en la tierra, se encontraba en los pozos, cuando se hacían pozos, se encontraba agua. Entonces, si las serpientes entraban a la tierra, era porque buscaban agua. Entonces, la serpiente siempre se asoció con agua. Y el agua es algo muy importante para todas las culturas de esta región. Fue para las mesopotámicas y ahora también para la egipcia. Entonces, esa vinculación es la que hace que la serpiente en esta época sea símbolo del bien, sea símbolo de algo positivo, no de algo negativo. Entonces, no debemos de confundirlo con la versión cristiana. La versión cristiana tiene menos de 1700 años. Y aquí estamos hablando de más de 4000 años de antigüedad. Ahora, eso es la zona del Bajo Egipto, esta que ven acá arriba. El Alto Egipto es un símbolo de un buitre. El buitre, para nosotros los buitres más comunes acá son los que le llamamos sopes, los sopilotes. Esos son buitres, buitres de cabeza gris, hay uno que es cabeza roja también, que son de esta región. En este lugar pues hay buitres también y esos se consideran también, o más bien les pregunto, ¿qué serían? ¿Serían buenos o serían malos? Un buitre.
Malos. Malo, pues, Malos. malo, pero eso es lo que hemos aprendido. Pero otra vez, malo, muerte. Y otra vez está la interferencia cristiana frente a nuestros ojos. Así que ahorita quítenselo, porque el cristianismo no existe en esta época. El buitre es bueno. ¿Y por qué? Porque se alimenta de los cadáveres y los devuelve a la bóveda celeste, los lleva hacia el cielo. Hay unas regiones, no es acá en Egipto, voy a decir que es acá, pero que ilustra esto, en la región del Tíbet, eso es el norte de la India. Cuando una persona muere en ese tipo de ritual, el cuerpo lo llevan a una montaña, que es donde hay una abundancia muy grande de buitres, y hay un personaje que actúa como ese intermediario entre los buitres y los seres humanos, y corta el cuerpo, le hace laceraciones en el cuerpo, en las piernas, en los brazos, en el abdomen, y deja el cuerpo ahí. Entonces llegan los buitres y los buitres comienzan a comérselo. Y así pasan durante el día, pasan alimentándose del cuerpo del difunto. Cuando ya solamente es hueso, entonces llega otra vez esta persona y comienza a cortarlo en trozos pequeños, a golpearlo como para molerlo o para estriparlo sería. Y lo corta en trozos pequeños y se los da para que se lo sigan comiendo. Luego los buitres, en esa creencia, se elevan, se van volando, y cuando se van volando se van hacia el cielo y llevan el cuerpo del difunto hacia el cielo. Entonces los buitres no son malos en esas culturas o en ese tipo de pensamientos, sino que son buenos, porque ayudan a que el cuerpo llegue otra vez hacia donde están las divinidades. Entonces el buitre es bueno para Egipto, no es un símbolo del mal. Igual acá la serpiente que les decía en esta zona. Ya luego les voy a mostrar también otra manera de representar el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Aquí tenemos a nivel del tiempo, contextualmente, estamos hablando del 2686, que iniciaríamos hasta el año 30 antes de Cristo. O sea, 2686 antes de Cristo al año 30 antes de Cristo. Cuando decimos esta primera etapa, en el Imperio Antiguo estamos hablando de los sumerios. O sea, mientras los sumerios inventaban allá en Mesopotamia la escritura cuneiforme, aquí en Egipto ya comenzaba a formarse el Imperio Antiguo y comenzaba, por lo tanto, también a existir un tipo de comunicación escrita, que es la que llamamos jeroglífica. Luego el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y la época tardía. La época tardía es la de decadencia. Aquí fueron conquistados por los persas, como les mencionaba, por los griegos y por los romanos. Ese es el lenguaje de ellos, el jeroglífico. Escribían en papiros, como lo ven ahí. Bueno, solo el hecho de hacer papiro, el papiro es como un entretejido de una fibra vegetal. Esa planta se llama papiro, así de esa forma. Y lo que hacían el entretejido para hacer el papel y poder escribir, y hacían rollos, que es lo que llamamos pergaminos, donde se escribía. El alfabeto egipcio es similar al cuneiforme, es jeroglífico y es idiomórfico, o sea que no lo debemos leer, no se lee como letras, sino que se lee como un grupo de signos que significan algo. Les repito acá que el mejor ejemplo para ese tipo de escritos idiomórficos es las señales de tránsito. Si ustedes pueden leer una señal de tránsito que dice peligro, curvas adelante, y solamente es una flecha que tiene dos ondulaciones, entonces ustedes están leyendo algo idiomórfico, están leyendo una imagen. Entonces, de esa forma debe leerse el alfabeto egipcio. No tiene un solo sentido de lectura. Nosotros en español leemos de izquierda a derecha, igual en inglés leemos de izquierda a derecha. Los países árabes de derecha a izquierda, al revés. En el caso de Egipto, depende. ¿Y de qué depende? Depende hacia dónde están viendo las imágenes. Por ejemplo, estas están viendo hacia este lado, hacia la derecha. Significa entonces que la lectura es de izquierda a derecha. Pero cuando las imágenes miran, en este caso, por ejemplo, la principal están viendo hacia la izquierda, entonces los jeroglíficos se leen de derecha a izquierda, en sentido contrario. Entonces,
no tienen un solo lado de lectura, y por eso fue como muy complejo el aprender a descifrarlos. El descifrado de esto fue a partir de esto que ven acá, la llamada piedra Rosetta. Esto fue en la época de las conquistas de Napoleón Bonaparte en la región de Egipto. Él ocupó parte del territorio, lo conquistó, y entonces en una de las cosas que encontraron, estaba hundido en una zona de un puerto, encontraron esta piedra. Y cuando la sacaron, y para revisarla, bueno, se dieron cuenta que tenía 3 lenguajes diferentes. Tenían 2 que eran egipcios, que es el llamado jeroglífico, y el demótico, y tenía otro en griego. Entonces, estos 3 decían lo mismo. Y la gente en esta época sabía leer griego. Al saber leer griego, entonces pudieron traducir los jeroglíficos al griego inicialmente. Y eso les dio la oportunidad de hacer todo el estudio para traducirlo al inglés inicialmente, al francés después y bueno, eventualmente al español. Por eso es que en esa época estaremos hablando de cerca de 200 años más o menos que se tiene de haber sido traducida los primeros jeroglíficos. El demótico es un tipo de jeroglífico, solo es como les dijera, es como letra de carta, por así decirlo, o sea, es un tipo de jeroglífico más estirado. El jeroglífico como tal lleva imagen, lleva formas más figurativas, o sea, tiene formas de personas, de animales, por ejemplo. Esa es la diferencia. Entonces, de esa forma fue que se pudo eh, traducir los primeros jeroglíficos. Sobre la sociedad, pues los egipcios eran muy cerrados en cuanto a lo que la familia significa, era la base de la sociedad para ellos. Las edades para, digamos, como para contraer matrimonio, que era cuando ya se consideraban como adultos, en el caso de las mujeres era eh, más o menos entre los 15 y los 18 para la mujer y más o menos los 20 para el hombre. La esperanza de vida tampoco es que era muy larga para esta época. Estaríamos hablando de unos 40, 50 años más o menos la esperanza de vida. Entonces, pues comenzaban bastante temprano para desarrollarse pues, como familia. Les decía que es una sociedad patriarcal. Sin embargo, la posición de la mujer está también bien marcada y se nota en las esculturas, por ejemplo. En esta escultura que ven acá, hay una pareja y hay una niña acá atrás. Se entendería que sería la hija. Vean que el hombre está sostenido por el hombro y por el brazo de la mujer. Ella lo está sosteniendo. Significa, la está ubicando a ella como un apoyo idóneo a él. Aunque sea patriarcal, pues la mujer tenía mucho poder. Luego en textos que se han descubierto de diversos faraones, hubieron épocas en las que está como más marcada la influencia de una mujer sobre el rey. Por ejemplo, la mamá, la esposa de faraón, que el faraón era el rey, el que gobernaba, está escrito pues que era la esposa la que le decía lo que tenía que hacer. Y hay también dentro de la historia egipcia un grupo muy reducido de mujeres que lograron convertirse en reinas de Egipto. Son como 3 nada más que pudieron convertirse en reinas. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Algún comentario? Dígame, Mauri. Es más una opinión y corríjame si no estoy en lo correcto, pero cuando usted dijo lo de las simbologías, recordé que los faraones en los tocados que se ponían tenían unas serpientes. ¿Tiene que estar relacionado con lo que usted nos mencionó? Sí, es relacionado. Y ya vamos a ver esos tocados. Acuérdense, los tocados son las coronas, ¿verdad? Los coronas rituales. Ya vamos a ver algunas por ahí que contienen efectivamente ese símbolo. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces les explico sobre esto. Esta es una pirámide social, pero no existen clases sociales. No hay clases sociales acá. Dice, mira, pero dice clase sacerdotal. Sí, pero deben entenderse esas que son castas.
¿Se acuerdan que les mencioné las castas? ¿Cuál es la característica de las castas? ¿Quién se acuerda? Que no se puede cambiar tu nivel social ni por matrimonio ni nada. Muy Te bien, quedas así. se quedaron donde estaban. No hay cambio, dice Raúl, y creo que Katia, que levantó la mano, creo que eso era, ¿verdad? Sí, muy bien. Efectivamente, no hay manera, no hay movilidad social, así se llama, no hay movilidad social. Quien es campesino, por más que progrese, va a seguir siendo campesino. Quien es artesano, ahí va a estar. Y bueno, en orden de arriba hacia abajo es la familia del faraón la que gobierna y solamente dentro de ellos va a salir el siguiente en sucesión de poder. La clase sacerdotal es igual. Los sacerdotes o sacerdotisas pues son los que están destinados al culto de los dioses y se encargan del cuidado también y consejo del faraón. Luego están los escribas, esos son los que se encargan de llevar el registro. Egipto registró prácticamente todo, pero también eh, cuando un faraón llegaba que tenía o tuvo algún problema con el anterior por lo que haya sido, entonces se borraban los nombres. Entonces hay muchos jeroglíficos que fueron borrados, los nombres de algunos personajes, ya sean sacerdotes o faraones, por cuestiones políticas. No crean que eso no es de la época actual, ¿verdad? En que el gobernante viene y quiere que nos olvidemos de los antiguos gobernantes para decir yo soy el que estoy haciendo las cosas. Eso es desde siempre, siempre ha sido así. Luego los soldados, bueno, el ejército, Egipto tenía uno de los ejércitos más poderosos también de la región, al menos en su época de esplendor, porque luego comenzó a caer en decadencia. Artesanos y comerciantes, pues los artesanos que escultores, pintores, ceramistas, carpinteros, eh, los que trabajaban orfebrería, el trabajo en metal, tejidos y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay una cantidad bastante grande. Luego los campesinos, los que se encargan de la crianza de animales y la siembra, la recolecta también, y los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Pues pueblos no tan desarrollados que eran nómadas, muchos de ellos, y entonces pues terminaban pues siendo tomados por los egipcios y convertidos en esclavos. Uno de esos, pues que ustedes conocen ya a nivel de religión, es el pueblo judío, los hebreos. Fueron tomados por los egipcios durante un tiempo como esclavos. Lo mismo cuando se movían hacia Mesopotamia, allá pues estaban los babilónicos o los persas, o los asirios, perdón, y los terminaban pues conquistando también. Bien, lo de la movilidad social, es imposible que un soldado pase a ser un escriba o un sacerdote. Aquí se quedaban. Ahora, ¿se podía bajar? Tampoco. Nadie podía bajar. Pero mire, si a este lo expulsaban porque lo encontraban que había hecho algo terrible, y aquí les traigo a cuenta eh, esta historia de Moisés que se retrata en el texto bíblico. A él lo descubrieron pues que no era egipcio, sino que era hebreo, y entonces lo sacaron de la casta en la que estaba. Él estaba en la casta más alta, en la del faraón, o familia del faraón, pero no bajó a la siguiente, porque no hay movilidad social ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ¿qué pasó con él? Lo expulsaron, lo sacaron, le quitaron la casta. A esos lo que hacían eran los mandaban al destierro y a que fueran a morir al desierto. Y eso es lo que se ve en la historia de él. Es decir, que cualquiera que sale de la casta ya no puede entrar en ninguna otra. Está expulsado. Bueno, vamos a ver sobre la vida agraria. Pues Egipto es igual que en el caso de Mesopotamia, una cultura que depende del río. Acuérdense que las lluvias en el norte, perdón, en el norte no, en el sur. Eso se lo voy a mostrar en el Maps. Acá, las lluvias, esta es la región tropical de África. Vean, este es el trópico. Si se fijan, corresponde a nuestra región. Nosotros somos también región tropical. Entonces, en esta zona llueve mucho. Y todos los ríos que puedan imaginarse que salen de ahí, cada uno se llaman tributarios cuando van a uno más grande. Y esos ríos tributarios de esta región terminan en el Nilo. Y entonces el río se va llenando poco a poco, la región de los lagos,
Y luego la región más al norte en este caso, porque el sur es donde llueve, es diferente al Tigris y el Éufrates, porque aquí donde llueve es en el norte. Y entonces se inunda la zona sur. En Egipto es al revés. Se llueve en la zona sur y se inunda la zona norte, porque la desembocadura está en el mar Mediterráneo. Entonces, esto lo que produce es que se inunde durante una época el río, se inunde las tierras, perdón, alrededor del río, pero luego disminuye otra vez el cauce y esas zonas que estuvieron inundadas quedan llenas de un barro, de una tierra que es fértil, porque ha arrastrado todos los sedimentos que vienen desde el sur. Entonces, en esas zonas donde se podía cultivar. Y luego esos cultivos lo fueron ampliando, haciendo lo que se llaman regadíos. Fueron ampliando los espacios hasta hacerlo cada vez más ancho. Y bueno, de hecho en la actualidad, quizás sí le voy a mostrar mejor acá primero. Si se fijan, esto no es, todo eso verde no es el río, sino que son territorios que han sido, que se mueve el agua del río, se lleva hacia todas esas zonas y las ciudades que hay en medio, vean. Todo eso verde son tierras de cultivo. Y esto que ven acá son canales. Estos son canales de irrigación. Es gracias a los canales de irrigación que se logra tener tanto espacio para poder ver. Este es un canal que hicieron acá. Y de aquí del canal van los canales más pequeños que son de irrigación. Y de esa manera pues logran tener mucho territorio ganado al desierto con mucho verdor. Entonces, eso es lo que tal vez no tan grande como lo hacen ahora, ¿verdad? Porque había un tipo de tecnología diferente, pero sí, pues eso es lo que se trabaja. Sobre la religión lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a quedarnos acá hasta la vida agraria, porque pues ya vimos bastante por acá. Voy a tener la grabación y me dicen si hay alguna pregunta o comentario.